Historias que enamoran, un podcast donde el amor es el protagonista. El amor por la lectura, por la escritura, por los libros, por las historias. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial. Mi nombre es Lucía. Soy lectora, fanática de las historias y los libros y host de este podcast. En cada episodio voy a estar conversando con otras y otros apasionados tanto por la lectura como por la escritura para conocer más sobre las novelas que tanto nos transformaron. Te invito a que me acompañes a descubrirlas y a enamorarte. Hoy vamos a conversar con una escritora y una periodista sobre autoras clásicas románticas. Soy Gachi Santone, soy licenciada en Comunicación Social, me dedico a los medios, trabajo como periodista, como locutora y también como docente en la Universidad Nacional de Rosario. Hola, soy Gabriela Margal, soy escritora, soy historiadora y desde hace ya varios años me dedico a escribir libros, nada más y nada menos. Mi vínculo con los libros tiene que ver con esa lectura de placer, esa lectura de poder bajar los decibeles y meterme en otras historias. En lo cotidiano tenemos historias muy duras desde lo periodístico y la literatura, si bien también tiene historias profundas, difíciles, me lleva a otra cosa. Y esto viene desde hace tiempo, ¿no? Desde muy chiquita, con una madre muy lectora, con una tía que se dedicó a estudiar literatura, con un padre que traía libros a casa, así que está muy relacionado con eso, esas enciclopedias que te vendían todas juntas. Bueno, papá era el que traía todas esas cosas y el contacto, el tacto con los libros es permanente. No soy de leer los libros en pantalla, me gusta abrazarlos, ¿no? Me gusta quedarme dormida con el libro en la mano, por ejemplo. Así que esa es un poco la relación que tengo con los libros. Y mi vínculo con los libros es, sí, también táctil, como dice Gachi, es una relación física, sigue siendo física, al menos hasta este momento necesito tocar el libro y ver las hojas y ver la tapa y el diseño, y creo que con el tiempo me he vuelto más exigente con el diseño de los libros incluso. Me gusta que los libros sean lindos, sean bellos, tengan algo que aportar a mi entorno, porque vivo rodeada de esos libros, así que me gusta que sean bellos. ¿Qué es lo que tiene que tener una autora o una historia para convertirse en un clásico? ¿Y por qué leer aún hoy a las clásicas, a los clásicos? Yo tengo una definición como muy estricta de lo que es un clásico, igual no es estricta, sino que tiene que ver con esto, un clásico es un texto, ya sea un poema, una canción, una historia, una novela, que puede tener 200, 300, 400, 1000 años de antigüedad, 2000 años de antigüedad, y nos sigue hablando en el presente. Mientras ese texto nos siga hablando, nos siga diciendo cosas en el presente, cualquiera sea ese presente, ese texto va a ser un clásico. Es ese diálogo que permite que un texto, de nuevo antiguo, pueda hablar con nosotros hoy en el 2023, pero también en, en lo que era no sé, el 1920, siempre ese texto va a tener diálogo con su futuro, digamos. Eso es para mí la definición de clásico. Coincido totalmente, porque tiene que ver con eso. Yo pensaba en pintar un momento, una época, pero que ese momento también tiene conexión con el hoy, por eso nos atrae. Son personajes en general intensos, son historias intensas, y que también hay algo que lo vincula a que nos movilice hoy en el presente. Así que me parece, coincido, sí, puede ser de manual, pero evidentemente vos ves que ciertos sentimientos, ciertas pasiones, que se traducen con otras intensidades, pero están presentes. O sea, ese presente es hoy. Así que de aquellos tiempos, si hoy persiste, ahí tiene el vínculo con lo clásico. Y sobre todo, a mí me suena que es como aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo. De alguna forma, ese rincón o ese momento hoy también tiene su vinculación, tiene su articulación, o sea, nos interpela, nos llega. Y ahí creo que es la conexión con lo que dice Gaby, ¿no? Que si una historia se hace presente es porque algo todavía está ahí, ¿no? Y ahí es donde me parece que está el calificativo de clásico. Sí, y además hay temas que se van volviendo
como centrales, pero en el sentido de que no son definidos por una era determinada. No sé, los 1950 se define que hay un par de temas determinados, pero esos temas del que habla, por ejemplo, la Odisea, y de repente son temas que se recuperan en el presente. Bueno, vamos al tema que nos convoca acá, esos temas de los que habla Jane Austen, que hoy tengan resonancia, eso creo que va definiendo cuáles son esos temas universales de la humanidad, ¿no? Y se van sosteniendo, y no son tantos, son 2 o 3, 4 temas que podía sentir una persona que creaba un texto hace 2000 años y que crea un texto ahora, o que lee un texto ahora, ¿no? Hablo de texto porque a veces podemos hablar de poema, de novela, de una narración particular. Y se van definiendo temas que son el individuo, el individuo y la sociedad, el amor. Digo, son temas que uno ve que se siguen sosteniendo a lo largo de los siglos y milenios también. Les quería preguntar también si tienen a su autora clásica romántica preferida, quién o quiénes, y por qué, y por qué es su preferida. Yo salto Eh, primero. Me imagino, me imagino cuál es. Yo tengo la mía, la que ya le dediqué una novela, que es Jane Austen. Creo que en este momento, particularmente Jane Austen, habla a una mujer en este presente del siglo XXI. Y es muy interesante leerla y es muy interesante ver cómo plantea la posición de la mujer como individuo, de la mujer como persona, la mujer como persona que desea. Y en ese planteo creo que está su modernidad para este momento. Seguramente en otro siglo fue por otra razón, pero para este momento esa cuestión individual de las protagonistas de Jane Austen, que esa es una novedad terrible para su 1800, es que las mujeres son protagonistas. Y en este momento también somos protagonistas. Entonces, de nuevo, volviendo a la idea de clásico, ese diálogo permanente con la novela, con las ideas de Jane Austen, con sus novelas, creo que es muy interesante. En mi caso particular, me fue muy difícil porque últimamente si hay libros que abordo tienen que ver con esto de la novela romántica, porque me encanta que me lleven a otros tiempos, otros lugares, pero además que también me ubiquen con algunos temas que todavía siguen presentes, en eso que hablábamos de lo clásico. Obviamente las autoras argentinas, entre las que está Gaby, son de las que abordo, qué sé yo, Carlota del Campo, la Casaña, Graciela Ramos, me voy a olvidar de un montón de nombres, Exilar, Camucha Escobar, la Tacchatian, bueno, un montón de ellas que realmente son, que abordan distintas épocas, distintos escenarios, y los personajes también tienen algunos puntos en común, esto de que hablan de esa historia, ¿no? Y la protagonizan de una manera muy intensa y nos llevan a distintos condimentos de época. Hablábamos de los clásicos que tienen esos 3 o 4 temas, los decía recién Gabriela, 3 o 4 temas que son base, pero después tienen los otros condimentos. Y son condimentos realmente muy, muy power, muy fuertes, ¿no? Qué sé yo, migraciones que fueron propulsadas, la Segunda Guerra Mundial, las migraciones que se dieron en nuestro país, los movimientos sociales, no sé, hay muchas cosas que se van dando internamente en esas historias. Las argentinas realmente me llegan muchísimo en esas historias, porque aparte no es solamente de Argentina, vienen también de personajes de afuera y cómo se fueron acomodando en nuestros territorios. Pero también están, qué sé yo, las internacionales, Daniel Steele, por ejemplo, es una de ellas, o la Allende, digamos, hay muchas que también están presentes. Pero cuando me preguntaba en una clásica que a mí me haya pegado, coincido exactamente con Gabriela, que es Jane Austen. Más allá de Louisa May Alcott con sus mujercitas, que creo que fue la primera que yo leo romántica en mi vida, pero después cuando llegás a esos personajes de la Austen, realmente ahí, y eso que también, me acuerdo haberlo leído muy joven, de adolescente, realmente te pegan mucho, y con la vida vas entendiendo por qué, ¿no? Pero si querés lo dejamos para otra pregunta. Claro, porque justo lo que viene es compartirnos de qué manera estas autoras las inspiraron en sus vidas o en sus carreras actuales. Mencionaba a Jane Austen como la clarísima influencia. Creo que clarísima influencia como escritora,
Pero también mencionó a Gachi antes a Luisa May Alcott. Alcott en este momento tiene una relectura quizá difícil, pero aún así, porque uno encuentra que ya no puede dialogar, ¿no? Es como que el diálogo se hace complejo, lo cual está bueno, lo cual está bueno, sobre todo para varias generaciones que crecimos leyendo Mujercitas y la amamos. Es nuestro libro de cabecera. Yo fui una de esas, mi mamá me puso en las manos Mujercitas y ese fue mi inicio en la literatura. Y creo que Joe March, todas las hermanas March, pero en particular Joe March y ese deseo de ser escritora, ese deseo de yo quiero ser escritora, no quiero ser otra cosa, no me quiero casar, no quiero tener hijos, no quiero cumplir ese rol femenino que se me está imponiendo, yo quiero ser escritora. Después, ¿qué pasa con ese personaje y con lo que hace Alcott con ese personaje? Bueno, es más cuestionable, pero ese deseo, yo tengo como mucho interés en el deseo, en cómo las mujeres, autoras del siglo XIX, del siglo XX, del XXI, cómo escriben el deseo de la mujer, porque es el deseo femenino, es algo que debimos pelear, que debimos tomar por nosotras mismas. Los hombres no estaban muy, o la sociedad, vamos a decir, no estaba muy interesado en abordar el deseo femenino. Y también las Brontë, otras que el deseo femenino es power, como dice Gachi, son tremendas. Eran las tremendas las Brontë, tenían un carácter intenso, eran tres hermanas, y las protagonistas de las Brontë son muy interesantes. Y dos de las protagonistas de las Brontë, tanto Jane Eyre, clásica, es una mujer que trabaja, es una institutriz, yo tengo una novela llamada La Institutriz, así que también hay una influencia ahí. Y Agnes Grey, la novela de la menos conocida de las Brontë, que es Anne Brontë, es hermosa, es maravillosa, y es sobre otra institutriz. Creo que ahí hay una relación, ¿no? Y es esa relación entre el trabajo y la educación en el siglo XIX para las mujeres. Y bueno, esa influencia de Alcott, de las Brontë, en cuestión del trabajo femenino, para mí ha sido una influencia muy, muy importante. Y me engancho con esto que decís del trabajo y lo femenino, el trabajo de la mujer en aquellos tiempos, me parece que eso es clave también en Jane Austen, ¿no? ¿Qué pasó con estos personajes en mí? Que ya te digo, de chica yo lo leí, me quedó muy presente, pero con el tiempo fui entendiendo, porque me parece que esos personajes fueron enfrentando esos desafíos, ¿no? Enfrentando eh, esos frenos de época. La mujer no tenía un lugar para desarrollarse profesionalmente. A ver, no tenía un lugar para desarrollarse como individuo en la sociedad, estaba muy relegada a la familia, no podía por ahí ni siquiera dar una opinión, lo económico estaba cercenado, y aparecen estos personajes en la novela donde seguramente había alguna de ellas que empezaban bueno, a manifestar sus rebeliones, ¿no? Sus rebeldías. Y también en la novela, en las novelas de Jane Austen aparecen algunos personajes secundarios que manifiestan esto. Generalmente eran las de mejor ubicación social, que así pasaba. Pero cuando empezás a ver esos personajes que están ubicados en una sociedad, no sé si llamar la clase media, porque la clase media empieza a perfilarse por ahí de otra manera, es una época de muchos cambios en Inglaterra, la revolución industrial, el crecimiento de la ciudad, la movilidad de lo rural a las ciudades, la mujer empieza a tener otro protagonismo y también la educación empieza a ser accesible a más gente y ahí es donde aparece la accesibilidad también para la mujer, de la educación. Y este personaje, por ejemplo, el personaje fundamental de Orgullo y Prejuicio, Elizabeth, ella tiene así como una pasión también por todo esto, ¿no? Leer, salir de esos cánones, eh, también orientar a sus hermanas de esa manera, ¿no? Que sean más libres. Hay un espíritu de mucha libertad. También estamos en una época del racionalismo donde se cuestionan los dogmas, o sea, ahí aparece todo esto, ¿no? Dando vuelta en la novela, y por eso me parece que ese personaje después en la vida te va dando, te va como abriendo ese camino, porque vos decís, te encontrás con un montón de desafíos, con puertas para abrir y muros a derribar,
que ellas en esas novelas lo empezaban a hacer. Por ahí es esa la relación que yo veo que tuve, y de ahí que cuando pienso en un personaje en una novela romántica me lleva a esta novela, ¿no? A Orgullo y Prejuicio. Después, bueno, la idea era hablar un poco de los roles de las protagonistas de estas historias Mm. y cuál es el momento histórico que lo venimos nombrando, digamos, en el que se Ujú. escribieron estas novelas o en el cual transcurre la historia. No sé si quieren agregar algo más acerca de esto, del rol de las protagonistas que venimos mencionando. Hay algo que a mí me gusta señalar de Jane Austen, y es que si bien sus protagonistas no son esas mujeres que van a trabajar después como van a ser las protagonistas de las Bronte o de Alcott, su autora, Jane Austen, sí es una mujer que trabaja de autora y que gana dinero por ese trabajo. Eh, Obviamente está el tema del el anonimato y bueno, de por qué ocultar su nombre, por qué firmar como una dama y nada más, pero ella sí gana dinero por su trabajo, tiene una pequeña fortuna, no gana muchísimo dinero, pero tiene un dinero que puede administrar y puede decidir al momento de su muerte, ella muere joven, qué va a hacer con ese dinero. Y esa capacidad de decidir sobre su dinero es importante. Y tiene un pequeño éxito, ¿no? No vamos a decir, era súper, súper exitosa. Hay otras autoras que conocemos de la época, Anne Radcliffe, por ejemplo, que era muy exitosa, que la leía todo el mundo en inglés, y todo el mundo a lo que podemos llamar este, en ese momento todo el mundo, pero ella, Anne Radcliffe, no se ha convertido en clásico. Sabemos que es una autora del siglo XVIII, siglo XIX, pero la que se convirtió en clásico fue Jane Austen. Y es algo interesante también, ¿no? Por eso digo, el tiempo es algo que juega a favor de los clásicos y de la literatura clásica, y que es necesario que pase, ¿no? Que pase el tiempo. Pero sí, sí señalo esto, que si bien las protagonistas de Jane Austen que están muy centradas en su deseo y en la defensa de su deseo. No son mujeres que trabajan, sí su autora gana dinero por el trabajo que hace, y eso a mí me parece algo interesante. Sí, en el caso de el rol que cumplían las mujeres en aquel momento, bueno, hay que revisar toda la historia de aquellos tiempos, pero me parece que es muy interesante ver lo que sucede con este personaje. Yo tomo el personaje de Elizabeth básicamente porque es un personaje muy, muy motivador, no solamente para quienes lo leemos, sino también para todo su conjunto, ¿no? Para sus hermanas, para quienes estaban cerca de ella, para el mismo hombre del cual se enamora y quedan así engadelados, que son polos absolutamente opuestos, ¿no? Y ese es un tipo como inabordable, era infranqueable, y sin embargo ella creo que tampoco, no sé si era la propuesta de casarse con ese hombre o de conquistarlo, no, no era ese el objetivo, pero sí después, o sea, tiene una resolución porque me parece que Jane Austen tiene que quedar bien con la época, me parece que también tenía que ver un poco con cumplir con algunas cuestiones de época, pues si no, la dejaban fuera del circuito, creo, es una presunción, y me voy a atrever justo con alguien que la ha estudiado tanto, ¿no? Como Gabriela. Voy Pero a digo, señalar algo, en el momento en que sale publicada, 1813, en 1813 sale publicado Orgullo y Prejuicio. Elizabeth Bennet no es un personaje bien recibido, no es que es mal recibido ni nada, pero es un personaje que no cae bien, porque por la razón que nos encanta ahora, por la razón que la amamos ahora, porque cuando discute dice lo que quiere claro. decir, eh, pero no, en ese momento era un personaje bastante... no gustaba mucho, no Rechazado, gustaba. Sí, rechazado, claro. Muchas de las sí, obras sí, sí. estaban muy criticadas de Jane Pero Austen en su en realidad, momento, ¿no? por ejemplo, Jane, la hermana de Elizabeth, ella es el modelo. Ella es dulce y Claro, amable. Elizabeth te dice lo que te tiene que decir, y vos decías, bueno, ¿se quiere o no se quiere casar con Darcy? Cuando Darcy la mitad de la novela, ustedes agarran la mitad del libro y la mitad de la novela es ella diciéndole, sos el último hombre sobre la tierra con el que me tal casaría. cual, No, no tal quiere cual. casarse con él. Obviamente hay mucho más de Darcy por descubrir, y ahí es cuando ella acepta casarse, pero le dice, no, vos sos el último hombre sobre la tierra con el que me casaría, no, no quiere casarse. Claro, tal cual. Pero decía, me parece que también ahí en el personaje
de Elizabeth aparece la idea de los derechos de la mujer. Mm. Me parece que ahí está muy claro eso, ¿no? Esos derechos a ser ella, a tener esta posibilidad de contraponerse con sus Ujú. ideas, de poder estudiar, de poder leer, más que estudiar, de leer, de tener acceso al conocimiento, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y que no, ¿por qué tenía que casarse? Digamos, esta idea de que no era lo último en la vida. Pongámonos en época, las mujeres que en aquel momento no se casaban, eran parias, digamos, eran mujeres que después sus padres estaban muy afligidos si no las casaban, porque sabían que el destino era la pobreza, y en algunos casos tenían como ir a un convento, por ejemplo, ¿no? Y terminar sus días allí. Entonces era muy difícil la vida de la mujer en aquellos tiempos, y este personaje como que, por eso hablaba mucho o refería al racionalismo, empiezan a cuestionarse dogmas, y ese era un dogma en aquellos tiempos, Ujú. que la mujer tenía que casarse, la mujer tenía que hacer esto, si no, ojo que por mucho tiempo, estamos ubicados en el 1800, principios de 1800, pero todavía no sé cómo es la historia. Yo, si bien ha pasado mucha agua bajo el puente, me parece que hay mucha cosa que todavía ahí sigue flotando sobre estos temas, ¿no? Y por eso sigue teniendo tanta vigencia. Bien, y para cerrar, quería saber en qué cambió y en qué se asemeja la literatura romántica contemporánea en relación a estas autoras que venimos conversando, a estas protagonistas, a estas historias. Me parece que, y eso nos vamos un poquito al principio de la charla, hay temas que son centrales, son universales y trascienden los tiempos, ¿no? Eh, las pasiones, que son sentimientos realmente muy intensos, eso sigue vigente, digo, ¿no? Estos encuentros y desencuentros, la posibilidad de que hay un misterio ahí dando vuelta en una historia de amor, siempre hay algo que, como que hay una carencia, hay algo que se está buscando por el otro lado, pero me parece que el cambio fundamental tiene que ver con el entorno, y que otros temas empiezan a atravesar esas historias de amor. Por ejemplo, lo que decía anteriormente, los movimientos sociales empiezan a aparecer, por ejemplo, también esta cuestión de las migraciones, y las migraciones que traen muchas consecuencias. Algunos quedan allá, los que vienen acá están buscando lo que pasó allá, el por qué pasó aquello, y temas que aún hoy siguen afligiendo, porque si nos ubicamos a principios del siglo XX, esto era muy fuerte, y sobre todo para las historias que están atravesadas en nuestro país, ¿no? Pero todavía este tema de las migraciones, fíjense que desde lo periodístico a veces nos encontramos con historias, vos decís, es de novela, ¿no? Que se encontraron después de 35 años que no tenían contacto y cosas así por el estilo, que parecen estos tiempos de grandes tecnologías increíbles. Pero pasa, digo, ahí es donde me parece que hay semejanzas y diferencias. No sé cómo lo ves vos, Gaby. En mi caso, el tema me interesa mucho porque lo veo desde el punto de vista autoral. Pienso en estas autoras y pienso en mi persona como autora, y lo que sí, por supuesto, veo cambios profundos, ¿no? El 1800 no es el 2023, pero ni de cerca. Estamos grabando esto, digo. Hay capacidad, las mujeres hemos conseguido capacidad de hablar, establecer nuestros deseos, establecer lo que queremos, decir qué es lo que necesitamos y cómo lo queremos conseguir. También creo que hay una diferencia en las búsquedas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere una protagonista de una novela romántica? Y hay una diferencia, porque creo que la mayoría de las novelas contemporáneas, incluso si son históricas, la protagonista va a tener alguna forma de trabajo. Es como que no podemos separar el trabajo, porque el trabajo fue a ver, fue primero, es algo necesario para vivir, pero también fue una suerte de logro para las mujeres, ¿no? Esa capacidad de ser profesionales, de formarnos, de estudiarnos. Y eso fue un proceso largo y que no vamos a rechazar, o sea, abogadas, profesionales de todo tipo, ¿no? Pienso en abogadas, historiadoras, docentes, pero también, no sé, peluqueras, lo que sea, lo que haga una profesión, costureras, las costureras, yo creo que debería haber más costureras en las novelas. Y creo que también hay búsquedas literarias. Creo que también
hay diferencias, porque obviamente hay una diferencia de años, de siglos, entonces hay esas diferencias en donde las autoras contemporáneas, las autoras de hoy, incluso de nuevo si escribimos historias contemporáneas, podemos decir mucho más, con mucha más libertad, que lo que podían decir Jane Austen, La Brontë, Alcott. Incluso a veces siempre pienso, lo que dice lo que dice Jane Austen es más arriesgado que lo que dice Alcott, y entre ellos hay unos 50 años de diferencia en temas de publicación, porque Jane Austen está escribiendo en 1810 y publicando, 1800, sí, 1810, y Alcott está publicando en 1860, y hay diferencias, hay diferencias, y la diferencia es conservadora para Alcott, es muy interesante, pero creo que en este momento nosotras, las autoras contemporáneas, tenemos esa libertad de decir, bueno, de hacer descripciones mucho más complejas, más seductoras, más sensuales sobre los temas que queremos trabajar, por ejemplo, pero también sobre qué es lo que está realmente pasando en una relación o qué es lo que está realmente pasando en un contexto histórico. Eso también es interesante para señalar. Hay cosas que una mujer del siglo XIX no puede decir que una mujer del siglo XXI puede decir. Recuperar lo que no se nombra, pero me parece que, y está bueno lo que está diciendo Gaby, me parece que las autoras contemporáneas también buscan esos personajes en otra época, porque precisamente la mujer no fue protagonista de la historia, en la historia oficial, digamos, ¿no? Es como que son algunas mujeres que están destacadas en esa historia que tenemos en los libros de estudio, y a partir de estas novelas empezamos a ver la presencia de la mujer en la historia, es como que quedó para las reinas, aquellas que causaban problemas, aquellas que eran más aguerridas, pero la mujer desde lo cotidiano, digamos, no aparecía como presente en esa formación de la historia. Y es ahí donde las escritoras, hablamos de las clásicas, pero también las de hoy, empiezan a recuperar esos personajes de aquellos tiempos, y es ahí donde yo como lectora, vos lo planteás desde lo autoral, ¿no? Que es interesante ver esa perspectiva. Claro, ¿qué se plantean ustedes de contar? Y nosotros, los que las leemos, ¿qué queremos encontrar en esas historias y por qué nos atraen de ustedes, ¿no? Y es eso, ver cómo recrean esa situación de época y cómo la mujer empieza a tener, a ser parte de esa historia. Y parecía que estaba siempre tapadita, cumpliendo lo que tenía que cumplir, y no, había otra cuestión en ebullición, ¿no? Entonces eso creo que es lo que hace tan atractiva esta corriente o esta modalidad de escritura que es la novela histórica, que se le ha dado en llamar, pero realmente es muy interesante. Desde ese lugar es muy interesante y ha crecido enormemente, porque realmente son historias sumamente intensas, abundantes, importantes, de mucho, de mucha profundidad, y por eso tiene tanta adhesión, ¿no? Hasta de los muchachos, ¿viste? Cuando vas a algunas presentaciones, vos decís, mira los hombres cómo se interesan en esto, y está bueno, ¿no? Ver esa perspectiva. Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House, grupo editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.